En este nuevo capítulo vamos a ver un poco más sobre los conceptos básicos de Hadoop y sobre todo esa parte de HDFS, ese sistema de ficheros de Hadoop. Primero de todo, aquí tenemos un gráfico con algunos de sus componentes de este ecosistema de Hadoop, de todo lo que se compone o de gran parte de los que se compone estas tecnologías Big Data. Primero de todo, pues tenemos el core de Hadoop, que sería donde se apoyan todas las tecnologías, que está compuesto de dos partes, del HDFS y de YARN. El HDFS será ese sistema de ficheros de Hadoop que nos va a permitir tener ese sistema de ficheros robusto para poder ir almacenando toda la información que necesitemos y poder procesarla de una manera eficiente. Y luego, por la otra parte, YARN va a ser ese gestor de recursos que se encargue de ir gestionando todos esos recursos que tenemos en nuestro clúster de Hadoop para poder ir ejecutando diversas aplicaciones en nuestro sistema. Ya sea, pues lo que veremos más adelante de tareas MapReduce, de tareas en Spark, una serie de tecnologías que se apoyan en ese gestor de recursos para poder ejecutarlos en el clúster de Hadoop. Y luego por otra parte, pues esa parte del ecosistema de Hadoop, pues van a ser todas esas herramientas que nos van a permitir sacarle el mayor rendimiento a ese clúster de Hadoop. Por ir nombrando un poco, aquí tenemos Scoop y Flume, que van a ser las dos herramientas de cara a ingestar información en nuestro clúster Hadoop. Scoop para base de datos relacional y Flume para cualquier otro dispositivo que esté generando una serie de registros y que queramos almacenarlo en esa información en el clúster de Hadoop. Solr va a ser la herramienta de indexación para poder hacer búsquedas de manera eficiente. USI va a ser el planificador. Vamos a poder generarnos workflows con todas estas tecnologías que estamos viendo aquí, que para planificarlo y que se ejecuten cuando necesitemos. Hive y Pig van a ser dos herramientas a alto nivel que nos van a permitir a través de su propio lenguaje, un lenguaje bastante sencillo, en caso de Hive, de SQL, y en caso de Pig, el Pig Latin, pues que él se encargue de interpretar ese código y convertirlo en una aplicación MapReduce. Entonces, pues nos abstraemos de esa parte de tener que programar en Java en este caso. Y luego Zookeeper, una herramienta de utilidad, pues que se va a utilizar en varias de las herramientas y también en base a datos SQL, que se encarga un poco, también de la gestión, de la concurrencia, etcétera. Aquí pues un poco todo lo que he ido contando con la transparencia anterior. Pues tenemos eso, las dos tecnologías, las dos herramientas de Scoop y Flume, que van a ser, como comentaba, para poder ingestar datos en nuestro clúster de Hadoop para procesarlos posteriormente. Y luego, pues la parte de ese gestor de recursos de YARN, que ahora veremos más adelante, pues que antiguamente no estaba ese gestor de recursos, sino que teníamos otra versión, que en este caso se denominaba la versión 1 de MapReduce, que era un poco más limitada de cara a gestionar esos recursos de nuestro clúster. Y aquí tendríamos esas dos versiones que comentaba. El HDFS se mantenía en los dos. En el caso de ese MapReduce, ese gestor de recursos, pues es en la versión 2 donde entraba ese YARN. En la versión 1 de MapReduce, como únicamente, estamos centrados ese clúster en ejecutar MapReduce, pues teníamos dos servicios, el Job Tracker y el Task Tracker, que eran los servicios de MapReduce versión 1. Y para la versión 2, para la versión de YARN, pues teníamos el Resource Manager, tenemos el Node Manager y luego un Application Master, que sería la aplicación que se levanta, que veremos más adelante, para ir gestionando esas tareas que se están ejecutando. Al final la idea de generar o de esta nueva versión de MapReduce 2 es porque con ese YARN pues nos da mucha más facilidad, nos da mucha más libertad de gestión de esos recursos y no tener que tener esos recursos encajonados para una determinada tarea, sino que a medida que se van liberando esas tareas, pues poder ir repartiendo esos recursos a otros usuarios, otras aplicaciones que los vayan necesitando. Más cosas que tiene
en nuestro clúster Hadoop? Pues bueno, el HDFS en HA, el HDFS en alta disponibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues también antiguamente en la versión 1 de Hadoop lo que teníamos era un único servicio principal, que era el NameNode. El NameNode, que va a ser, y veremos más adelante, ese servicio importante encargado de almacenar toda esa metainformación que estamos almacenando con esos datos que estamos almacenando en nuestro clúster Hadoop. Entonces, bueno, pues si se perdía ese servicio, pues perdíamos toda esa información que teníamos alojada en nuestro clúster. Pues ahora ya existe, o desde hace bastante tiempo, ese NameNode en alta disponibilidad, que sería ese HDFS en alta disponibilidad. Con lo que si se nos cae una máquina, la máquina importante con ese NameNode, pues bueno, no va a pasar nada porque tendremos otra máquina disponible para hacer sus funciones, que eso ya lo veremos más adelante. Y la de federación, bueno, pues también para ser capaces de dividir esos datos que tenemos alojados en nuestro HDFS a diferentes NameNode y poder controlarlos de diferente manera. Todo esto lo veremos más adelante con dibujos de una manera más sencilla. Vale. A nivel de arquitectura, lo que tenemos es a nivel de nodos maestros y nodos esclavos. Los nodos maestros pues, van a ser esas máquinas importantes donde tengamos alojados esos servicios importantes que no debemos perder bajo ningún concepto. En este caso, pues para el HDFS, como decíamos, será el NameNode, que va a ser el encargado de almacenar toda esa metainformación de los datos que estamos alojando en nuestro clúster Hadoop. Y a nivel de procesamiento, ese Resource Manager, que será el servicio importante de Yarn encargado de gestionar todas esas aplicaciones, todos esos recursos que se están ejecutando. Y luego tendremos los nodos esclavos donde se van a almacenar la información físicamente, que tendremos el servicio de HDFS nodo esclavo, pues será el datanode, y para procesar también la información, que esa información pues será procesada por ese servicio de Yarn del esclavo que será el node manager. Como veis, si volviéramos al capítulo 1 de esa de lo que os contaba que la información va a ser procesada siempre que se pueda en el nodo donde está almacenada la información, pues bueno, es lo que veíamos aquí. Pues tenemos varios nodos esclavos donde estamos almacenando diferentes información, diferentes datos y siempre vamos a tener los dos servicios en cada uno de esos nodos esclavos. El data node a nivel de HDFS, almacenamiento, y el node manager a nivel de procesamiento de Yarn, para poder siempre procesar esa parte del programa sobre esos datos que están almacenados en ese nodo esclavo. Vale, aquí tendríamos el esquema de cómo se almacena la información en la HDFS. Más características importantes del HDFS. La información se divide en bloques. En este caso, como se indica aquí, por defecto en bloques de 128 megas. Y cada uno de estos bloques es replicado por defecto en 3 máquinas diferentes. ¿Por qué es esto? Bueno, para poder procesar esa información en paralelo, para que cada una de nuestras máquinas sea capaz de procesar diferentes bloques, bueno, pues se divide esos datos en n bloques para poder procesar una misma tarea, pues que esté procesando esa información en esta máquina de aquí y que a su vez pues también otro trozo se esté procesando en esta otra máquina de aquí y así sucesivamente. ¿Por qué se replica? Bueno, pues también para tener tolerancia a fallos. En caso de que se nos pierda una máquina, sabemos que ese mismo trozo está replicado en varias de las máquinas. Y en caso de que una máquina esté ocupada porque están ejecutando muchas tareas, pues tener más disposición de poder procesar, pues, por ejemplo, este bloque 2. Si esta máquina está ocupada, pues sabemos que tenemos otra máquina libre, otras 2 máquinas libres, donde podría ir a preguntar si se puede procesar esa información, sin tener que mover esa información a otra máquina. En el caso extraño que estas 3 máquinas se estuvieran
estuvieran ejecutando muchas tareas y estuvieran llenas, no tuvieran recursos, pues lo que se va a hacer es copiar este bloque a otra de las máquinas. ¿Vale? Entonces, pues también ahí es conveniente que el tamaño del bloque sea pequeño, en este caso 128 megas, para que ese paso de este bloque 2 a la máquina 1, pues la latencia de paso a través de la red pues sea mínima. Entonces, bueno, pues por eso también se parte en esos bloques más pequeños. ¿Vale? Entonces esas serían las características principales. Cada fichero que metamos en el HDFS se va a dividir en n bloques y cada uno de esos bloques será replicado en 3 máquinas diferentes. Y todos estos registros de dónde está cada bloque, dónde está cada réplica, pues son lo que se almacenan esos metadatos en el NameNode. Por eso decíamos que el NameNode es el servicio más importante porque es el servicio que va a ser capaz de saber en cada momento cómo está particionado nuestro fichero, nuestra información que estamos almacenando en el clúster. A nivel de usuario, bueno, pues a nivel de usuario vamos a tener el comando a través de la consola Hadoop FS, que es el que utilizaremos en el ejercicio de este capítulo, que nos va a permitir pues interactuar con ese sistema de ficheros de Hadoop. Al final, como hemos visto en alguna de las transparencias anteriores, pues no deja de ser un sistema de ficheros, el cual pues vamos a tener los típicos comandos de Unix, pues el ls, el mkdir, cp, rm, bueno, pues una serie de comandos. Todos esos comandos, todo ese listado, bueno, pues si ponemos Hadoop FS, nos mostrará todos los comandos que podemos utilizar. Si me voy aquí a la máquina virtual que tenía abierta, me abro una terminal y si indico Hadoop FS, pues como veis me muestra una pequeña ayuda de todos los comandos que puedo utilizar para interactuar con el sistema de ficheros de Hadoop. Vale, pues ahora podría hacer un Hadoop fs-ls para mostrar un listado de user. ¿Ves? Pues me da un listado de todos esos directorios que están dentro de la carpeta de user. Vale, ¿cómo se va a realizar esa lectura y escritura en el HDFS? Bueno, pues nosotros vamos a ser el cliente en esta máquina y queremos almacenar esa información en el clúster. Aquí tenemos un clúster de 4 nodos. Entonces, lo que primero que va a hacer es particionar ese fichero en n bloques, pues este fichero en el bloque B1, B2, B3, el otro fichero en B4 y B5, y va a replicar cada uno de esos bloques en cada una de las máquinas. Pues esa metainformación, como decíamos, va a estar almacenada en el NameNode. Ese NameNode va a ser el encargado de recibir esa petición de escritura, le va a decir, vale, pues vas a almacenar esta información en estas máquinas y una vez se ha almacenado esa información, pues se van actualizando esos metadatos, se van consolidando esos metadatos en el NameNode para siempre tener esa visión de dónde está almacenada nuestra información. Y a la hora de hacer la lectura, pues igual nuestro cliente lo que va a hacer es pedírselo al NameNode, va a pedirle que quiere este fichero, el NameNode le va a leer, vale, pues lo puedes leer está dividido en este bloque 4 y este bloque 5. Pues bueno, ya sabemos que ese bloque 4 y ese bloque 5 está en la 1 de la 2 y la 4, la 1 de la 3 y la 5. Pues ya será el cliente el que vaya a consumir esa información. Lo que tiene que quedar claro aquí es que, como veis, el NameNode no es un cuello de botella porque solo y únicamente entra una vez, tanto en la escritura como en la lectura. Entonces, bueno, pues aquí nos sirve la información, nos sirve esos metadatos donde está almacenado el fichero que queremos leer, que queremos procesar y ya se olvida. Totalmente independiente del resto de acciones. Y para la escritura sucede igual. Pues nos va a decir dónde tenemos que almacenar esa información, va a consolidar esa información y ya se va a desentender de si esa posición está procesándose bien o no. Si en caso de fallo está claro que se va a enterar, pero mientras tanto el NameNode se queda libre. Entonces, bueno, no es un cuello de botella el solo tener una única máquina de NameNode.
Aquí pues sería el resultado, como veis, le pide dónde están y ya es el cliente el que directamente accede a esa información. Aquí tendríamos, luego veremos la arquitectura, aquí tendríamos ese servicio del DataNode en cada uno de los nodos esclavos. Vale, pues ahora lo que quedaría sería hacer el ejercicio de usando el HDFS, que es simplemente comentaros en el cuaderno de ejercicios. Bueno, está bastante guiado. Solo comentaros que, porque me han preguntado varias veces, donde dice aquí insertar en formación Hadoop, este directorio aquí no existe en nuestro HDFS, sino es una manera de, bueno, de hacer esto un poco guiado y de llevar una cierta estructura. Da igual si no lo generamos dentro de este directorio en HDFS. Si quisiéramos hacerlo aquí, pues tendríamos que hacer el comando mkdir y generar ahí el directorio. Si no, bueno, pues podemos utilizar el tmp, que todo el mundo lo tendrá en su entorno, e ir almacenando ahí la información. Lo único que, pues eso, si utilizas aquí el tmp, pues saber que en todas las instrucciones donde ponga formación Hadoop desarrollador, pues habrá que ir poniendo el tmp, ¿vale? Pues nada, esto es todo y seguiremos en el siguiente capítulo. Un saludo.